Padre y entrada al trono celestial, así como decíamos en nuestro último himno, vamos a elevar una oración al Padre en nombre de nuestro Salvador. Padre de gloria, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque hoy nos encontramos en este lugar conducidos por tu providencia, por tu voluntad. Estamos en este lugar, Padre, para ser expuestos a tu palabra y poder ser edificados. Te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos guíes y encamines este espacio para tu sola gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias por todo lo que nos das, gracias por la bendición y el privilegio de estar en este lugar en donde también conmemoraremos la muerte de Cristo, aquella que nos dio salvación. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Seguramente todos hemos escuchado esa famosa expresión: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora mi pregunta es, ¿esta expresión tiene asidero bíblico? ¿Lo podemos soportar con lo que enseñan las Escrituras? Vaya conmigo al Evangelio de Juan y encontraremos que la respuesta es un sí. Evangelio según San Juan, capítulo 8, vamos a estar leyendo versículo 7, palabras de Jesús. Juan 8:7, dice la Escritura: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, las palabras de Cristo son tan trascendentes que aún los impíos se apropian de ellas y las repiten, las han escuchado, incluso llegan a utilizarlas en sus conversaciones, en algunas de ellas. Un ejemplo de esto es esta expresión, la que hoy estaremos estudiando: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, o como es más conocida en nuestro contexto, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo quisiera que antes de hablar acerca de este versículo, acerca de estas palabras, lo presentemos en su contexto. Por eso vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan, este capítulo 8, pero desde el versículo 1, para poder entender mejor estas palabras en su contexto adecuado. Dice el versículo 1: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, allí viene el texto del cual partimos: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno.
vete y no peques más. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cabe resaltar, hermanos, de antemano, que la forma en que suele ser utilizada esta afirmación de nuestro Señor no es la correcta. Normalmente es utilizada con una intención que dista de la intención original, ya que muchos utilizan esta expresión como pretendiendo justificar su propio pecado. Entonces haces algo malo, alguien intenta acusarte de ello y tu justificación es: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero ¿será que es esto lo que quería enseñar nuestro Señor? Este pasaje, hermano, ha sido tan conflictivo en la historia del cristianismo que incluso algunos han preferido que no estuviese. Pero eso es algo que nosotros no podemos hacer, ocultar lo que la Biblia presenta, porque consideramos que toda ella es inspiración de Dios. Algunos cristianos considerados como padres de la iglesia, por ejemplo Agustino o Ambrosio, omiten esta historia. Desde su perspectiva, para ellos este pasaje hacía que Jesús pareciera aprobar la inmoralidad sexual, o que por lo menos no la consideraba un pecado tan serio o tan grave como en aquellos días sí se consideraba el adulterio, la fornicación. Nuestro propósito en este día es ir más allá del relato mismo, es poder mirar qué reflexión o qué enseñanza podemos extraer de esta historia. Es por ello que este sermón, hermano, lleva por título Más allá de la piedra, un amor que perdona, un amor que transforma. Más allá de la piedra, un amor que perdona, un amor que transforma. Podemos destacar al menos dos enseñanzas en las que nosotros nos vamos a centrar en esta tarde y en las que les invito además a reflexionar. Y asimismo van a ser los dos puntos de este sermón. La primera enseñanza es que Jesús, en amor, perdona nuestros pecados sin importar cuáles sean. Esa es la primera enseñanza. Jesús, en amor, perdona nuestros pecados sin importar cuáles sean. Y segundo, que aunque Jesús, en amor, perdona nuestros pecados, no los aprueba. Aunque Jesús nos perdona por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, de ninguna manera ni es autor del pecado, ni aprueba ni promueve el pecado. Entonces, primero hablaremos del perdón de Jesús en amor y segundo, de la no aprobación al pecado. Y es mi oración, hermanos, que el Santo Espíritu de Dios nos guíe, nos dirija en este espacio y que lo aprendido nos mueva a hacer la voluntad de Dios. Bien, entonces, con esto en mente, pasamos a nuestro primer punto. Jesús, en amor, perdona nuestros pecados sin importar cuáles sean. Vayamos al relato, versículo 3. Juan 8, vamos a estar leyendo desde el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Todos sabemos, hermanos, lo hemos visto en otros pasajes, que los escribas y los fariseos eran conocedores de la ley. Ellos no eran ningunos ignorantes. Si se quiere, podríamos considerarlo intelectuales de la Escritura. Sin embargo, ellos tenían un propósito, y era buscar la mínima oportunidad para colocar a nuestro Señor Jesucristo en una mala posición. En un sentido coloquial, ellos estaban buscando la mínima oportunidad para acorchar a Jesucristo con estas preguntas que solían hacer, o colocarlo contra las cuerdas, esperando de él alguna respuesta de la que se pudiese despertar alguna objeción, alguna refutación.
Ellos esperaban ridiculizar a Jesús y humillarlo públicamente, así como estaban haciendo con esta mujer. Lo que ellos de pronto no tuvieron en cuenta es que la sabiduría de Cristo no es como la nuestra. El Señor siempre tiene una respuesta a cualquier dilema humano. Y otro aspecto que debemos tener en cuenta es que no había un interés genuino por parte de estos hombres en lo respectivo a la lucha contra el pecado. Realmente a ellos no les interesaba por lo que estaba atravesando esta mujer o su vida espiritual. Recordemos que Jesús en otros pasajes llamó a los escribas o fariseos como hipócritas, como guía de ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos. Eran conocedores de la ley, pero ¿eran hacedores? Ellos dejaban de lado lo más importante de la ley. Eso lo afirmó Jesucristo. La justicia, la misericordia, el amor, la fe, lo dejaban de lado. Veían la ley en un sentido superficial, como algo mecánico. ¿Será, hermanos, luego de leer la historia, haciendo un análisis, será que ellos realmente estaban preocupados por el estado espiritual de esta mujer sorprendida en pecado? ¿Será que ellos o su intención era poder ayudarla con su pecado? ¿Será que su intención era poder restaurarla? Evidentemente no. Eso es lo que nos muestra el contexto. A ellos de hecho no les importó en lo mínimo el cómo se sentiría esta mujer al ser expuesta públicamente. ¿Era esto necesario? ¿No podían acaso tenerla en custodia mientras se le comentaba a Jesucristo acerca de lo sucedido? Además, otro aspecto a tener en cuenta, no fue solamente ella la que pecó. Si estaba en adulterio, había otra persona implicada. Pero entonces, ¿dónde estaba el hombre que se acostó con ella? ¿Por qué no lo llevaron? Los escribas y fariseos, faltos de amor y misericordia, pisotearon la dignidad de esta mujer, la avergonzaron públicamente, la utilizaron como un arma con el propósito de tentar a Cristo para que diese una respuesta de la cual pudieran acusarle. Eso lo presenta el mismo relato. La presentaron como una pecadora delante de Jesús, pero ellos estaban ignorando su propio pecado en el asunto. Ahora, hermanos, si nos metemos aún más en el contexto, si nos vamos a lo legal, se dice que en ese tiempo el estándar de las pruebas era muy alto en este tipo de crímenes. No era solo que alguien lo dijera, no, ella está o él está en adulterio. Las pruebas eran muy importantes y además había un estándar, un requerimiento mínimo para que un testigo pudiese contar su relato o su testimonio como prueba. Comenzando porque no podía ser un solo testigo. Tenía que haber como mínimo 2 testigos y tenían que concordar perfectamente en el mismo tiempo. Además tenían que ver de forma explícita el acto sexual y que éste realmente o verdaderamente se llevara a cabo para evitar caer en rumor, en murmuración. No era suficiente, ni siquiera era suficiente con ver a la pareja dejando la misma habitación juntos. Que salieran del mismo cuarto ni siquiera era contado como un testimonio valedero, como una prueba valedera. Ni siquiera verlos acostados en la misma cama, que la persona entre y los vea acostados en la misma cama, ni siquiera eso era contado. Se tenían que ver explícitamente los movimientos físicos de la pareja. Estas condiciones eran tan estrictas que solo podían ser cumplidas en raras ocasiones. Era muy extraño que a una persona la descubrieran en el acto mismo del adulterio 2 testigos y que la pusieran de la manera en como ellos lo hicieron. Así que bajo estas condiciones que les he presentado,
la obtención de la evidencia de un adulterio sería casi imposible a menos que el asunto no hubiese estado arreglado. En otras palabras, lo que quiero decir es que es muy probable que estos hombres enviaron espías o tendieron una trampa para presenciar este romance, para poder observar los sórdidos detalles que se demandaban. De otra manera, ellos no hubiesen podido acusar legalmente a esta mujer. De otra manera, no hubiesen podido realizar esta pregunta a Jesús en forma pública. Mire entonces, hermano, hasta dónde llegaron las maquinaciones de los escribas y los fariseos con tal de acusar a Cristo. ¿Cómo utilizaron a otra persona? Ellos, además, como buenos intelectuales, se basaban en la ley para intentar dejarlo sin escapatoria, para ponerlo en apuros. Le pusieron una trampa a Jesús, en otras palabras. Si Jesús decía, por ejemplo, déjenla ir, entonces podríamos nosotros decir, o sea que Cristo está promoviendo, está invitando a que desobedezcan a la ley de Moisés, porque ellos le citan la ley. En la ley nos dice Moisés que debemos apedrear a tales mujeres o a las personas que sean sorprendidas en ello. Pero si Jesús entonces decía lo contrario, ejecútenla por su crimen de adulterio, entonces vamos a ver a un Jesucristo contradiciéndose en su mensaje de amor y misericordia. Un Jesucristo que entonces va a parecer severo, cruel, frío, sin afecto. Esto es lo que los escribas y los fariseos estaban planteando. Además que Cristo, al admitirlo, estaría violando la ley romana, porque los romanos les habían quitado a los judíos ese derecho de ejecución oficial por las ofensas religiosas. Tú pues, ¿qué dices? Esto es lo que le presentaron los escribas y los fariseos a Jesucristo. Tú pues, ¿qué dices? Vamos a ver entonces, hermanos, cómo responde nuestro Señor Jesucristo y asimismo poder extraer nuestras enseñanzas. ¿Qué nos dice el relato de Juan luego de esta pregunta? Tú pues, ¿qué dices? Dice la Escritura. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esa fue la primera impresión, la primera respuesta. Frente a este dilema que le plantearon los escribas y los fariseos, la respuesta de Jesús no fue inmediata, al menos no verbalmente. Él no dice una palabra. Él se inclinó hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Todos saben lo que estaba escribiendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaba escribiendo Jesucristo? Les voy a presentar algunas opciones. Algunos piensan que Jesús se inclinó hacia el cielo y solamente, hacia el suelo y solamente estaba haciendo garabatos en la tierra. Algunos piensan que Jesús solamente estaba tratando de ganar tiempo porque era una situación difícil, entonces él hizo esto, como quien dice, para pensar bien qué iba a responder. Otros, que aquello que escribió era el pasaje de la ley que condenaba a la mujer adúltera. Otros presentan que escribió un pasaje distinto, Éxodo 23:1, el cual dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Otros que él estaba haciendo una lista de los acusadores, de los que habían llevado a la mujer, o los pecados de los acusadores también mencionan. O que Jesús siguió la práctica judicial romana y estaba escribiendo su sentencia antes de decirla verbalmente. ¿Qué estaba escribiendo nuestro Señor, hermanos? Luego de ver todas estas posibilidades. Lo que Jesús escribió ha sido una fuente infinita de especulación para maestros, predicadores y comentaristas. Yo tengo una respuesta, que a algunos no les gusta, pero mi respuesta es que yo no sé qué estaba escribiendo Jesucristo, porque la Biblia no lo dice, no lo menciona. Sería especular realmente. Al imaginar el escenario, lo que sí considero es que esta reacción
pudo generar expectativa. Ellos de forma escandalosa llevan a la mujer. Seguramente habían otros observando qué es lo que sucedía y le dicen: Jesucristo, mira, en el acto la hemos visto cometiendo adulterio. ¿Tú pues qué dices? Esperando como qué respondería él frente a este alboroto. Pero con su actuar, Jesucristo lo que hizo fue generar expectativa. Se inclinó hacia el suelo y comenzó a escribir en tierra. Ahora, ¿por qué se inclinó hacia el suelo? Otra pregunta. Algunos dicen que se inclinó como muestra de humildad. Y hay muchas más interpretaciones, pero yo no las voy a presentar porque prefiero la mía. Tampoco sé a ciencia cierta por qué se inclinó hacia el suelo. La Biblia no lo dice de forma clara. Lo cierto es que frente a esta acusación de los escribas y fariseos, el Señor, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora, esto ocasionó que ellos le siguieran preguntando. Esto ocasionó que ellos le insistieran en una respuesta. Llevan a la mujer de forma escandalosa, pero Jesucristo se inclina, comienza a escribir en el suelo. Ellos le insisten: pero dinos, ¿tú qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Qué se debe hacer? La ley dice que la debemos apedrear. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Le insistían. Dice el versículo 7, Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mira, hermano, note lo siguiente. Jesús no dijo: no la ejecuten, ni tampoco dijo: deben ejecutarla. De hecho, su respuesta ni siquiera se centró en la condición de la acusada, sino en la condición de los acusadores. En la ley judía, nuevamente volviendo al contexto, los testigos del crimen capital eran los que comenzaban con la lapidación, eran los que comenzaban a tirar la piedra. Jesús dijo algo como: si la vamos a ejecutar, pues debemos hacerlo correctamente. Si ustedes pretenden que se haga justicia, entonces hagamos justicia. Y lo justo es que uno de los testigos inicie la ejecución. Así que, ¿quiénes de ustedes que fue testigo del crimen va a comenzar? Ahora, ¿por qué solo me trajo a la mujer y no al hombre? ¿Quién maquinó la humillación de esta pobre mujer? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estas palabras fueron dirigidas exclusivamente a los que insistían en preguntarle, a los que insistían en haberla sorprendida en el acto mismo del adulterio. No fue para los observadores externos estas palabras, fue para los escribas y fariseos que le llevaron a la mujer, a los que estaban contando allí como testigos. Luego de esto dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, recuerde que él se levantó para darles esta respuesta, pero luego inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ahora, ¿qué podemos decir de este versículo? ¿Qué significa que el Señor se haya inclinado de nuevo hacia el suelo y que haya seguido escribiendo en tierra? No lo sé. Ahora, por otro lado, ¿cuál fue la respuesta de los acusadores? Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Su conciencia les acusaba. Ellos sabían que no estaban haciendo bien, que no estaban siendo justos. Esto es algo positivo que al menos podemos resaltar de estos hombres. Su conciencia no estaba muerta del todo. Esta les hizo ser más conscientes de su propio pecado que el de la mujer. Y esto, hermanos, también nos enseña algo a nosotros. En vez de centrarnos en sacar la paja del ojo de los demás, deberíamos primero sacar la viga de nuestro propio ojo.
El Señor no dice en ninguna parte de la Biblia que nosotros no debamos preocuparnos por el pecado de nuestro prójimo. Pero lo que sí dice la Biblia es que primero debemos tratar el nuestro. ¿Con qué autoridad moral puedo yo juzgar y condenar a alguien por su pecado si mi propia vida espiritual no está en orden? Más adelante, hermano, Jesús mismo dice que ni siquiera Él iba a condenar a esta mujer, ni yo te condeno. El que nunca cometió pecado, el Cordero sin mancha, el juez justo que podía condenarla y sentenciarla a muerte, le dijo, ni yo te condeno. Y esta es la primera enseñanza, hermanos, que yo quiero resaltar de esta historia. Jesús, en amor, perdona nuestros pecados sin importar cuáles sean. En ese tiempo, el adulterio era un pecado que, como vimos, desde lo que dice la ley, ameritaba la muerte. Mientras que las personas te van a crucificar por tu pecado, Cristo te dice, como a esta mujer, ni yo te condeno. Solo en Él hay perfecto amor y perfecto perdón. Sea cual sea tu pecado, desde el más simple hasta el más escandaloso, no hay ninguno que sea más grande que el amor de Cristo. Hermano, hermana, amigo que me escucha, si has ofendido a Dios, si has transgredido su ley, lo que debes hacer es correr a Cristo y pedirle perdón. Él no te condena. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Esta primera enseñanza, que Jesús en amor perdona nuestros pecados sin importar cuáles sean, debe llevarnos a nosotros a reflexionar y concluir que así como Cristo nos perdonó, debemos también hacerlo nosotros con nuestros hermanos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Colosenses 3:13. Recordemos nuestra vida sin Jesús, nuestros pecados, la forma en que le ofendíamos. Si Cristo te perdonó a ti, ¿por qué tú no perdonar a otros? Veamos nuestra segunda enseñanza. La segunda enseñanza es que, aunque Jesús en amor perdona nuestros pecados, no los aprueba. Leamos nuevamente, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, cuando reprochamos la actitud de los escribas y los fariseos, de ninguna manera estamos justificando el pecado de esta mujer. Mucho menos estamos insinuando que ella hizo bien. Ella cometió pecado. El asunto es que la Escritura nos muestra formas en las que nosotros debemos trabajar en contra del pecado. La Biblia,
Por ejemplo, nos dice que debemos perdonar así como Cristo nos perdonó. ¿Cómo perdona Jesús? Una característica clave: en amor. El Señor nos hace ver nuestro pecado y lo censura, pero no con el propósito de destruirnos, sino de restaurarnos. Lo hace en amor. De hecho, esto también lo vemos en la Escritura cuando se nos habla de las pautas que la iglesia debe tener en cuenta a la hora de tratar con el pecado de un hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. La privacidad es una muestra de que tu propósito no es avergonzar públicamente a aquel que ha pecado, así como los escribas y los fariseos lo hicieron con esta mujer. No hubo de ninguna manera amor en su actuar. Y continúa diciendo la Biblia: si aquel que te pecó te oyere, has ganado a tu hermano, porque ese es el propósito: ganar a tu hermano, restaurar, invitar a aquel que peca al arrepentimiento. Es invitarle a que pida perdón a aquel que nos libra de la condenación. Y no solo eso, sino también a que evidencie ese arrepentimiento a través de sus acciones. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer con respecto a su pecado? Cuando los escribas y los fariseos le preguntaron: ¿tú pues qué dices?, la respuesta de Jesús no se centró en la condición de la mujer, se centró en la condición de ellos. Si ellos eran acusadores aptos, adecuados, apropiados y tenían autoridad moral para ello, pero no había dicho todavía nada con respecto al pecado de la mujer. Cuando está a solas con ella, cuando ya todos se fueron, es cuando él le dice, no solamente le dijo que no la condenaba, además le dijo: vete y no peques más. Cuando cometes pecado y pides perdón, es cierto lo que dice la Escritura: Él es fiel y justo para perdonarte. Pero Cristo también te dice: no peques más. Aunque Jesús en amor perdona nuestros pecados, no los aprueba. El arrepentimiento se debe evidenciar. Hay frutos de arrepentimiento. No puede una persona pensar que el creyente puede vivir pecando porque al final Cristo siempre te va a perdonar, porque al final Él no condena y puedo seguir viviendo en pecado. Nada más contrario al pensamiento bíblico. Porque el amor de Cristo no solo te da perdón. Cristo no solo perdona, además transforma. Es un amor que perdona, pero también es un amor que transforma. Y por eso dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol transformado por Cristo dar mal fruto. Así como el árbol malo no puede dar el fruto cristiano. Es una contradicción, es un absurdo. Mire lo que dice Primera de Juan. No Juan, sino Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermano, de esta historia nosotros debemos aprender que cuando Cristo perdona, también te dice: no peques más.
Él te dice, no te condeno, soy fiel, soy justo y perdono tus pecados, pero no peques más. Cuando Cristo perdona, te transforma. Ahora, ¿cómo puedes tú saber si verdaderamente Cristo te ha perdonado? Si de pronto tienes la duda, ¿cómo puedes tener certeza de ello? Este pasaje también lo responde. Si guardas su palabra, si guardas sus mandamientos, si andas como Él anduvo, lo dice al final. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. De lo contrario, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. En aquel tiempo, Cristo dirá, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Esa es la característica de los que no son de Cristo, hacen maldad. Ninguno que está en Cristo puede decir que vive en pecado porque Cristo no condena. Una persona que se deleita en el pecado, que disfruta el pecado, no puede decir que es de Cristo. Debe pedir perdón. El que anda en Cristo, nueva criatura es. Debe arrepentirse, debe evidenciar que ha sido una persona regenerada. Primera de Juan, la misma carta, pero en el capítulo 3, el capítulo siguiente, dice en el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Cristo vino al mundo para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cuando Cristo nos perdona es para librarnos de la esclavitud del pecado. Nos transforma, nos convierte en nuevas personas. Él vino a este mundo, nació en un humilde pesebre y murió en la cruz y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para quitarnos nuestros pecados. No solo para que tengamos el perdón del Padre. Cristo no murió en la cruz para que sigamos pecando y luego digamos en una oración superficial, perdón Dios, y unas cuantas lágrimas como para que parezca que nos estamos arrepintiendo de verdad, pero luego volver al mismo pecado y luego repetir el ciclo y luego volver en oración, perdón Dios, yo no lo quería hacer, tú sabes que yo soy pecador, así como dice Pablo que el pecado está en mí, entonces lloro, pero luego vuelvo a pecar. Debes examinar tu fe, hermano. El hacedor de maldad, a ese Cristo le dirá, apártate de mí. Y esta persona le dirá, Señor, pero yo en tu nombre hice esto, yo en tu nombre hice aquello. Eres hacedor de maldad, por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar mal fruto. Y el amor de Cristo, así como perdona, transforma. Y si tú no has sido transformado, ¿qué se puede pensar de ti? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Podemos afirmar que Cristo muere para que vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais pasado como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El que estaba muerto en pecados y ha sido perdonado por Cristo debe guardar los mandamientos, debe guardar la palabra, no para ser salvo, sino porque ya ha sido salvado y perdonado. Debe haber una evidencia de esa transformación. Efesios lo dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él mismo prepara de antemano para que andemos en ellas. Esta es nuestra segunda enseñanza. Aunque Jesús en amor perdona nuestros pecados, no los aprueba.
el amor de Cristo no solo perdona, también transforma. Si hasta el día de hoy vives en rebeldía a Dios, pídele perdón de corazón. Él te escucha. Hermano, esto es una verdad, que si tú acudes a Él, por muy grande que parezca tu ofensa, por muy grande que parezca tu pecado, si tú acudes a Él de corazón, no te condenará. Al contrario, recibirás lo que en este mundo jamás podrás encontrar. Recuerda que así como lo hizo con esta mujer de la que hoy hemos hablado, Jesús, en amor, perdona nuestros pecados, sin importar cuáles sean. Pero recuerda también que aunque Jesús en amor perdona nuestros pecados, sin importar cuáles sean, Él no aprueba el pecado de ninguna manera. Pide perdón a Dios. Él no te condena, pero no peques más. Vamos a orar, hermanos. Padre de gloria, te damos gracias, Señor, por esto que hoy nos recuerdas a través de esta historia de la mujer adúltera que fue llevado por los escribas y fariseos hacia Cristo. Gracias, Padre, porque hoy nos recuerdas que tú nos perdonaste. Eres el juez justo que no condena, aun cuando pudieses hacerlo. Tú decides en amor perdonarnos por nuestras transgresiones, por nuestras ofensas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes también a nosotros a perdonar a quienes nos ofenden, así como Cristo nos perdonó. Padre, te damos gracias porque hoy nos recuerdas que el amor de Cristo nos transforma en nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todo es hecho nuevo, que debemos vivir para tu gloria, que no debemos vivir pecando. Ayúdanos, Padre, a recordar cada día esta gran verdad. Ayúdanos a alejarnos de la hipocresía religiosa, que realmente podamos vivir tu evangelio. Ayúdanos, Señor, porque nuestras fuerzas no alcanzan, son insuficientes, Padre. Gracias por lo que hoy nos enseñas. Te pedimos que nos ayudes a meditar en estas enseñanzas de día, de noche, en todo momento. Y a ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.